Estimados hermanos, hermanas, les saludo en el nombre del Señor y les doy la más cordial bienvenida a esta celebración litúrgica en el día de hoy, segundo domingo de Trinidad. Allí en cada uno en sus hogares podamos tener este tiempo para bendecir, exaltar y alabar el nombre del Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Que la gracia del Señor nos acompañe en esta hora de celebración litúrgica. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora del día, especialmente por permitirnos abrir nuestros ojos a un nuevo día después del descanso de la noche. Pedimos tu dirección y la inspiración de tu Santo Espíritu para que esta celebración litúrgica en honor a ti realmente salga de lo más profundo y sincero de nuestro corazón, en reconocimiento por lo que tú eres y significas, no tan solo para nuestra vida, sino también para la vida del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, por su muerte en la cruz. Revivimos, un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama, en amor angelical nos inflama. Disfrutamos tu favor solamente, por Jesús, fuente de amor permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, solo Él se declaró nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo en tu gran poder confiamos. Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a empezar con una lectura bíblica que se encuentra en Salmos 31 del 1 al 5 y después nos saltamos del 19 al 24. Dice así: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia.
Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia lo esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Ven, oh Todopoderoso, adorable Creador, Padre Santo, cariñoso, manifiesta tu amor a tu trono de clemencia. Levantamos nuestra voz, tu presencia te pedimos, nuestro Padre, nuestro Dios. Ven, oh Salvador divino, Dios de nuestra salvación. En nosotros haz morada, vive en nuestro corazón. Eres tú, Jesús benigno, eres infinito amor. Óyenos, te suplicamos, ven, bendícenos, Señor. Ven, Espíritu divino, danos tu precioso don. Dios consolador inspira paz en todo corazón. De los santos la herencia, déjanos hallar en ti, y la vida de los
vamos a tener la otra lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 18 al 21 y nos saltamos del 26 al 28. Dice así: Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor y voy a dar lectura en Romanos 3, del 21 al 25. Dice: la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Piedad, oh Santo Dios, piedad, piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son todas solo contra ti, mas crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en mí. No quieres sacrificio más que el humillado corazón. Mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo compasión. Oh, sálvame con tu poder, que mi esperanza es solo en ti. Temblando aguardo tu querer, sé compasivo hacia mí. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Salmo 125, 1, 2. Con esta confianza, oh Señor, es que nos dirigimos en oración a ti. En primer lugar, para agradecer todo lo que tú nos das, un techo, un trabajo, el alimento, la salud y la posibilidad de comunicarnos a través de este medio y seguir congregados y unidos en oración, en la lectura de tu palabra y la exhortación de ella, que nos alimenta para hacer frente una semana más. Pero también, Señor, queremos pedirte que nos sostengas en los momentos difíciles que estamos viviendo como país. Danos la confianza que tú estarás alrededor de tu pueblo, protegiéndolo de toda pestilencia, enfermedad, y que sostendrás
al enfermo, al que está triste por la pérdida de un ser querido, al que ha quedado sin trabajo, al que no tiene medios para seguir sus estudios a distancia, al que no tiene qué comer si no trabaja día a día. Te rogamos por los que trabajan en salud procurando aliviar al enfermo, por aquellos que trabajan investigando para encontrar una vacuna que ayude a aliviar a las personas, a los gobiernos para que tomen las medidas adecuadas, por las personas para que acaten las normas de salud pública, a los migrantes que viven en nuestro país, en especial a nuestros hermanos haitianos, que podamos ser solidarios con quienes nos necesiten. Todo lo ponemos en tus manos, nuestras vidas y las de quienes amamos, nuestros hermanos del circuito Reloncaví, nuestra Iglesia Nacional, nuestro obispo, pastores y congregaciones. Confiamos en tu palabra que tú nos protegerás y permite que podamos permanecer unidos a pesar del distanciamiento físico, orando los unos por los otros. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha llegado el momento de presentar nuestras ofrendas al Señor. Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, sino que cada uno traerá su ofrenda y dará al Señor con alegría de corazón. Tenemos compromisos que cumplir y eso depende de nuestra generosidad y de nuestra gratitud también al Señor. Dios bendiga al dador alegre. Amén. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando ya sufren todo, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. La lectura de Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 29. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta es palabra de Dios. Estimados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sea con todos nosotros. Nos disponemos a meditar ahora sobre
las lecturas de la palabra del Señor que hemos escuchado. Oremos para que el Señor nos ilumine. Pedimos la inspiración de tu Santo Espíritu, Dios y Padre nuestro, para que al meditar en tu palabra podamos realmente sentirnos fortalecidos, animados, y permite que podamos comprender el sentido de tu palabra para nosotros en este día. Quédate con nosotros, inspíranos para saber escuchar y también para saber aplicar. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En medio de los tiempos que vivimos, las Escrituras siempre son un aliciente para nuestra vida. La práctica permanente, la lectura de ella, la meditación constante y cada uno de los medios de gracia contribuye para que vayásemos compenetrándonos de la esencia de la voluntad de Dios el Padre para poderla nosotros poner en práctica. Son un aliciente las Escrituras, en todo tiempo, como lo decía. La lectura de este salmo es una lectura bastante motivadora, sobre todo por la experiencia que le toca vivir a este personaje orante que se encuentra en el templo en una situación bastante angustiosa. Las expresiones vertidas en este salmo traslucen una situación de gran angustia y posiblemente de injusticia para quien ora. El texto así lo refleja. Conspiran, hablan maldad. Su memoria ha sido casi borrada, como un muerto. Su muerte buscan. Esta persona que se encuentra ante la presencia de Dios en el santuario ora para que su situación se aclare, para que los enemigos sean desenmascarados y como tales castigados, para que Dios, el Dios fiel y verdadero, haga honor a su nombre y se revele fiel a quien, siendo justo, ora con esta angustia. Seguramente habrían muchas otras situaciones en las que más de alguno ha ido a refugiarse al templo orando para que su inocencia fuera hecha evidente. Especialmente en aquellos casos en que la evidencia parecía justamente condenarla. Entre la oración en angustia y el final proclamando la justicia de Dios, debe haberse producido en el santuario una proclamación o aseveración de que la persona que así clama era efectivamente inocente. El salmista inicia con una afirmación categórica. Dios es el refugio de mi vida y Él tiene puesta plenamente su confianza en Él. No apela a sus propios méritos, sino que pide que Dios haga justicia. Cree en la confianza de Dios. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Expresa otro de los salmos, muy cercano a este.
Es cierto que en situaciones de angustia y crisis hace falta una dirección definida de Dios. Según lo que expresa el salmista, lo están persiguiendo, poniéndole una trampa. Se siente rechazado y aún así declara su confianza en Dios, que es fiel y verdadero. A pesar de su situación desesperante, él confía en Dios. El creyente nunca es víctima de la suerte. Aun cuando en el contexto parece estar bajo el control del enemigo, no es así. Dios tiene el control porque Él es el soberano. La manera y el tiempo de la victoria están en sus manos. Él creía en la misericordia de Dios. Y esta situación de crisis que vivió le hizo ver lo maravilloso que era el amor de Dios. Siempre confiaba en Dios. Y estaba maravillado porque cuando a ti clamé, oíste mi voz. Y fruto de ello, entonces ahora también exhorta, dirige las palabras de exhortación al pueblo diciendo: amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Aunque anteriormente decía yo en mi premura: cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Por eso, fruto de su experiencia, ahora exhorta a todos a que se esfuercen, a que se animen, a clamar a Dios, a creer y a esperar en Él. Probablemente esto es un fiel reflejo de nosotros, que muchas veces tenemos plena confianza y oramos diciendo que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio. Que Dios es la salvación, la esperanza, nuestro guía. Pero en la práctica seguimos hundidos en nuestros problemas. Sentimos angustia, dolor, lamento, tristeza, debilidad, vergüenza, miedo. Y podríamos hacer una larga lista de estas situaciones de crisis. Pero Dios es fiel y misericordioso. No dejemos nunca de confiar en sus promesas. Cada uno de los textos nos llevan a poner la atención en la fidelidad de Dios, que se expresa precisamente en su palabra creadora, desde los orígenes, que tiene un propósito, que tiene una finalidad, que quiere revelar la esencia de lo que Él es a todo ser humano. Él es el único Dios, siempre uno y el mismo en su ser y en su obrar. El único Dios de Israel que exige de su pueblo adoración y un amor exclusivo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Amor que es mucho más que un mero sentimiento o una emoción interior. Así como Dios les manifestó su amor
liberándolos de la esclavitud de Egipto, así también Israel debe manifestar su amor a Dios obedeciendo sus mandatos. Moisés, como el portavoz de Dios, en esta ocasión exhorta aquí en el texto de Deuteronomio a la comunidad de Israel a ser fiel a la alianza que están a punto de renovar. Y la razón para hacerlo es precisamente la fidelidad de Dios. Él se ha manifestado a Israel y en nuestra propia vida de muchas maneras, especialmente en los tiempos de dudas, de peligro, cuando sentimos que nuestra memoria personal y colectiva ha sido borrada como si fuéramos ya cadáveres, o cuando hemos sido injustamente perseguidos o perseguidas, o cuando dudamos de que la justicia fuera justicia. La promesa deuteronomista es de todo tipo de bendición. Todo el que quien orara con las palabras que ya expresábamos en el Salmo 31 podría anhelar seguridad, reconocimiento, justicia, porque la necesidad va acompañada precisamente de poder revestirse de Dios para poder vivir una vida acorde con la voluntad de Dios, como está expresada en los mandamientos. Por eso está el desafío de transmitirlo, de enseñarlo. Lo llevarás escrito en tu frente y en tu brazo. El desafío de dejarse moldear por la propuesta divina sin convertirla en una excusa solamente. Ante tanta injusticia y desorientación, las lecturas de este día son una invitación para que fijemos nuestra mirada en Dios y no en hombres providenciales. El mejor ejemplo lo tenemos precisamente en el texto del Deuteronomio. Para no olvidar nunca lo que Dios nos enseña, nos pide, ellos se las colocan en sus pechos, en sus muñecas, en sus frentes. El Evangelio recoge lo que Dios enseñó en todos los tiempos anteriores, porque la enseñanza, la palabra de Dios, fue impartida para todos, como lo dice San Pablo en su carta a los romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, o para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Dios de los judíos es también el Dios de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles. Y el Evangelio coloca el acento en algo que es esencial y fundamental, que no podemos perder de vista en el escuchar y en el entender. Porque oír sin escuchar y leer sin entender es ir a la ruina. Y el texto que tenemos del Evangelio
es precisamente la conclusión de lo que conocemos como el Sermón del Monte, pronunciado por Jesús probablemente en los primeros meses de su ministerio en Galilea. Es 4 veces más largo que en el Evangelio de Lucas. De manera deliberada, el evangelista Mateo hace una inserción de algunos discursos de Jesús pronunciados en otras ocasiones. Y el centro del sermón es darnos a conocer la tendencia de la nueva era que vino a introducir Jesucristo, lo que debe ser la nueva humanidad. La esencia del nuevo espíritu de esta nueva humanidad. Ser amable, generoso, recto, sencillo y por encima de todo sincero. No debe ser severo con arrogancia, sino más bien desconfiado de sí mismo, sobrio, prudente, juicioso y finalmente enérgico. En suma, el espíritu de cada uno debe tratar de imitar siempre, conscientemente, al Padre Celestial, que es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este Sermón del Monte en este final del Sermón del Monte no podemos dejar de dar un recorrido por el contenido que tiene el sermón, que vincula en primer lugar la promesa con la recompensa. Lo vemos en los primeros versículos. Bienaventurados. Entre lo que significa el nuevo espíritu y la ley o la antigua ley, no habla de una oposición a la ley, sino del perfeccionamiento de la ley, y establece una serie de principios que abarcan toda la vida de la persona, en todos los ámbitos, externos, internos, y lo muestra con una serie de ejemplos. Homicidio y homicidio interno. ¿Cuál es el homicidio interno? La ofensa. Adulterio y adulterio interno. Los pensamientos impuros. Y lo que era restringido en otro tiempo como el divorcio, ahora es abrogado. Y los juramentos que antiguamente eran regulados, ahora son declarados innecesarios. Cuando dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y la justicia, que era tremendamente severa y estricta, cede ahora a la misericordia. Y la caridad, que era limitada a los hebreos, ahora rompe con esos antiguos límites. Se decía: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ante la hipocresía, lo deja también ejemplificado en la limosna. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, porque tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Lo hace en la oración, para que no se pierda de vista su propósito. Lo hace con el ayuno, de manera que hay una serie de exigencias
más radicales todavía, que son las del nuevo espíritu, porque exige un corazón sencillo y una voluntad confiada entregadamente al Padre. Y la caridad debe ser dentro del ámbito de la manifestación social con prudencia. No juzgar para no ser juzgado. Y todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Y encontramos en el sermón una serie de metáforas que no solo se dan en el ámbito de los judíos, helenísticos, sino también en las escrituras del primer siglo, en la literatura intertestamentaria, en la literatura rabínica, en los padres apostólicos. El camino ancho y el camino angosto, o la puerta ancha o la puerta angosta. No es fácil el camino del impío, como difícil el camino del justo, del discípulo verdadero, del discípulo falso, del falso profeta. Los contrastes entre lo verdadero y lo falso se hacen puntos diferentes, complejo, para una autoevaluación. Y el contraste franco entre los que son salvos y los que son perdidos. Las dos puertas o los dos caminos conducen a la perdición y a la vida. Y por lo tanto es una invitación a que uno debe pronunciarse frente a esta propuesta. Es un asunto de vida o de muerte. Queridos hermanos y hermanas, las diversas lecturas nos invitan de una u otra manera a reflexionar sobre aquello que es fundamental en la vida del creyente y sobre la base en la que hemos puesto nuestra fe. No debemos olvidar que Dios es el Dios verdadero, es el Dios fiel, el mismo de la alianza, que nos revela su amor, su bondad y su misericordia precisamente en Jesús. Y nos habla de lo que Él viene a proclamar, de lo que Él viene a realizar y de lo que Él quiere provocar en la vida de aquellos que saben escuchar y saben poner en práctica. Y Jesús en el Evangelio nos enseña lo que Dios ya nos enseñó en todos los tiempos anteriores. Su palabra, impartida para todos, como lo dice San Pablo a los romanos. Oír sin escuchar
y leer sin entender, como lo decíamos ya anteriormente, es ir a la ruina. Uno podría pensar que aquí solo hay ley y nada del Evangelio. Pero es que ya en la propia ley está el Evangelio. Porque las advertencias que nos indican que no hay que tomar caminos equivocados es un Evangelio. Y mucho de lo que nos pasa tiene que ver con estos contrastes. La estupidez, por ejemplo, no es una enfermedad, sino una actitud consciente. Y de eso hemos visto mucho en estos últimos tiempos, frente a lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Todo lo que forma parte de nuestra vida religiosa, de nuestra espiritualidad, los ritos, las plegarias, las normas, las tradiciones, son, podríamos decir, los engranajes y estructuras de apoyo para que las acciones humanas converjan en un comportamiento moral o en una ética coherente, capaces de contribuir a la preservación de nuestro entorno, a la evolución de nuestra humanidad. Que desde la perspectiva judía, el ser humano había sido creado por Dios. Y Dios lo creó con el fin de que éste, con sus actos y obras, complete la creación de Dios. Lo creó a su imagen y semejanza. Y es una alianza de colaboración entre Dios y el ser humano. Al ser humano le corresponde imitar la bondad de Dios, la sabiduría creativa, su misericordia. Por eso fuimos creados a su semejanza. Y esa es nuestra responsabilidad como seres humanos. Obrar correcta y éticamente. No debería entenderse como un acto encomiable, digno de alabanza, ni mucho menos como una estrategia para ganar la eternidad en el mundo venidero, sino como un mero acto de responsabilidad. Y a partir de esa premisa, se entiende que el ser humano es de esencia divina, como tal, sagrado, inestimable y único. Uno de los grandes compendios del pensamiento judío, como es el Talmud, dice que el ser humano fue creado a partir de un único hombre, Adán, con el fin de ilustrar que quien destruye una vida humana es considerado como si hubiera destruido un mundo entero. Y por el mismo motivo, ni un humano, ni un pueblo o civilización puede considerarse mejor o superior a otro, porque todos tenemos el mismo y único origen. Y entonces el proceder ético se convierte en el principal precepto judío que emana de la misma palabra de Dios a través de lo que conocemos como la Torá, mal dicha ley. Torá, orientación, nos indica el camino. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Talmud nos cuenta en uno de sus relatos que el gran sabio Hillel fue retado, diríamos, a pronunciar toda la Torá o la ley judía sobre un solo pie. A lo que él respondió: no hagas a otros lo que no quieras para ti. Eso es toda la ley, lo demás es comentario. Un resumen, una síntesis del todo. Cuán importante es
el proceso que le toca vivir a la humanidad. Guardarse de actuar mal, guardarse de ultrajar o herir al prójimo, fue dado desde una perspectiva positiva, de actuar responsablemente con amor y con bondad. En otras palabras, eso es actuar con fidelidad. Otro de los sabios del Talmud decía que el mandamiento de amar al prójimo era la esencia misma de la Torá, porque equipara el sentimiento del amor humano con el amor de Dios. Porque Dios ama al ser humano, porque Él es bueno. Y San Pablo, escribiéndole a los romanos, nos habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Pero también nos habla de la infidelidad humana. Una discusión sumamente compleja, difícil, que trata de clarificar la diferencia entre los judíos y los gentiles. Y señala categóricamente que la diferencia está en que los judíos conocen los mandamientos de Dios y los gentiles no. Dios colocó a los judíos en una posición especial y les dio una promesa exclusiva. Pero eso no los excluye de su responsabilidad ante Dios. Dios es fiel a su promesa y no es arbitrario ni injusto, porque Dios no hace discriminación y que castiga el pecado donde lo encuentra. El hecho de que condene a los judíos infieles es la mejor demostración de lo absoluto de su justicia. Se habría podido suponer que Dios pasaría por alto los pecados de su pueblo escogido, pero no es así. Lo que Pablo nos demuestra es que mi desobediencia le ha dado a Dios la oportunidad de mostrar su justicia. Mi infidelidad, la oportunidad maravillosa de hacer gala de su fidelidad. Creía que los judíos ocupaban una posición especial en el plan de Dios. Y eso era lo que los judíos mismos creían. La diferencia está en que esa posición especial para Pablo era una responsabilidad, mientras que los judíos pensaban que era un privilegio. Hay una gran diferencia: privilegio, responsabilidad. Pablo decía que Dios le había confiado especialmente a los judíos sus preceptos, los mandamientos, las 10 palabras, que eran un pueblo especial. Y como pueblo especial tienen que vivir una vida especial. No les dijo: soy un pueblo especial y por tanto podéis hacer lo que les dé la gana. Lo que les dijo: si sois un pueblo especial para Dios, tenéis que hacer, por tanto, la voluntad de Dios. Lamentablemente, los judíos nunca consiguieron darse cuenta de que la elección especial de Dios era para una tarea especial. Y eso es algo que nosotros debiéramos tener siempre presente cuando hablamos de la elección de Dios. Pablo no coloca a los judíos bajo la misma condenación. Se está refiriendo a los infieles. Estaba seguro de que Dios tenía razón al condenar a los judíos. Ocupaban un lugar especial y habían recibido promesas especiales, y por eso mismo su condenación
había de ser mayor. Porque la responsabilidad siempre es la otra cara del privilegio. Mientras más oportunidades tiene una persona para hacer el bien, mayor será su condenación por hacer el mal. Pero no todos fueron infieles. Y Pablo nunca olvidó el resto fiel. Estaba completamente seguro que ese resto fiel, aunque fuera muy pequeño en número, era el verdadero Israel. Los demás habían perdido sus privilegios y estaban bajo condenación. Ya no eran verdaderos judíos. El resto era el verdadero pueblo de Dios. Estaba seguro de que el rechazo de Dios no era definitivo. También estaba consciente de eso. Y la consecuencia de ese rechazo fue que se abrió la puerta a los gentiles. Y al final son los gentiles los que harán volver a los judíos al redil. Y judíos y gentiles serán uno solo en Cristo. La tragedia de los judíos está en que rechazaron la gran tarea de ser bendición para el mundo. Lo que podríamos decir es evangelización, buena noticia. Y ahora se le asignó a los gentiles de formar la gran responsabilidad de dar a conocer el plan de Dios. Se invirtieron los papeles. Israel, que había sido elegido para hacer bendición a todos los pueblos de la tierra, de dar a conocer en palabras y en hechos. Ahora el proceso es al revés. Todavía continúa. Son los gentiles los que evangelizarán a los judíos. ¿Y cuál es el problema? De fondo. Volvemos a los orígenes. La raíz del pecado, la desobediencia, que fue precisamente para los judíos la raíz del pecado, la desobediencia a la ley de Dios que conocían. Como escribió uno diciendo que la desobediencia humana, la primera desobediencia humana, fue la responsable del paraíso perdido. Cuando el orgullo enfrenta la voluntad humana con la de Dios, se produce el pecado. Si no hubiera desobediencia, no habría pecado. Una vez que ha cometido un pecado, el ser humano despliega una habilidad extraordinaria para justificarse. Lo vemos desde el principio, cuando Dios descubre la desnudez. La mujer que me diste por compañera, la mujer, la serpiente que pusiste en el huerto, finalmente, ¿en quién rebota todo? En Dios. Nadie asume su responsabilidad. Esa es la raíz y la esencia. El pecado le da a Dios la oportunidad de demostrar al mismo tiempo su justicia y su misericordia. Y eso es lo bueno. De la ley, las palabras de Dios, que norman la vida, que regulan, vuelve a ejercer su punto de convergencia
por aquello que se había perdido, precisamente en las exigencias de Jesús, más extremas. Solo a partir de Él es posible entonces también que la fidelidad de Dios, de su amor, de su bondad, de su compasión, de su misericordia, sea en cada uno de nosotros una experiencia que nos lleve a tener una coherencia entre lo que decimos y hacemos, entre el pensar y el obrar. Por eso el Sermón del Monte es una clara muestra de lo que Cristo vino a realizar y espera de cada ser humano, para que aquello que mencionaba al principio, ese espíritu de la nueva humanidad, sean los términos, los conceptos, las expresiones de la honestidad, de la honradez, de la sencillez, de la humildad, de la bondad, de la misericordia, del perdón y de la búsqueda constante de obrar conforme a la voluntad de Dios. Y mayormente en esa búsqueda siempre de la perfección, de lo extraordinariamente de querer ser mejor que el día de ayer, no por una cualidad propia, sino porque el Espíritu del resucitado, del Señor de la vida, es el que obra en nosotros. El querer, el poder hacer. Que Dios en su gran amor y en su gran misericordia coloque siempre en cada uno de nosotros las mejores intenciones, pero llevadas a la práctica. No solo se queden las palabras, sino en los hechos, porque eso es lo que habla más fuerte y eso es lo que de alguna manera llamamos testimonio, que haga la diferencia para que se reconozca quién es el verdadero discípulo, el verdadero seguidor del Señor de la vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos anime, que Dios nos conforte y que siempre pongamos toda nuestra fuerza, empeño y voluntad en las manos del Señor, que es fiel a su promesa. En medio de este mundo no estamos solos, lo decimos, lo afirmamos, pero debemos avanzar por ir superando, por ir desarrollando aquellos valores que nos identifican, que estamos en el camino del Señor. La senda nueva, el camino angosto, la puerta angosta, que no es fácil, pero que no es propia del esfuerzo humano, sino que es fruto de la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga.
Queridos hermanos y hermanas, nos disponemos a finalizar esta liturgia. Queremos iniciar esta semana pidiendo la protección de Dios, viviendo bajo el cuidado y el amparo de Él, sabiendo de que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, y que en medio de la crisis humanitaria, sanitaria, social, económica, de hambre, de cesantía, de desconsuelo, de desesperanza para muchos, tú puedas ser esperanza permanente y continua para los que creemos en ti. Y esperamos que las situaciones vayan mejorando día a día. Tenemos confianza en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia. Y queremos encomendar nuestra vida en tus manos. Que puedas proteger la vida de cada una de las familias de nuestra hermandad, de nuestra congregación, de las distintas comunidades de fe por todo el mundo, para que el testimonio de cada uno pueda fortalecer la vida de aquellos que viven en una situación de desesperanza. Oremos al Señor. Padre misericordioso, en medio de estos tiempos se hace evidente el tener que mirar con profunda sinceridad cada una de las enseñanzas de tu palabra que nos abren el horizonte y nos vuelven a colocar en el centro de aquello que es esencial para sustentarnos en medio de estos tiempos difíciles, para que nuestra fe no caiga. Como hay una alabanza que dice que no caiga la fe y que no caiga la esperanza. Permite, oh Dios, que siempre tengamos puesta nuestra confianza en ti. Y tú seas el único sustento siempre de nuestra fe y de nuestra esperanza. Que nada ni nadie nos desvíe del camino, nos desvíe de tu amor, de tu bondad y de tu compasión. Que pueda hacerse realidad en medio de esta tragedia que vive la humanidad. Que podamos ser signos, señales y testimonios de esa vida nueva que hemos adquirido en Jesucristo. Nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Acompáñanos en el curso de esta semana y que nada ni nadie nos aparte de esta senda nueva que Cristo Jesús nos ha señalado. Nos aferremos con mayor convicción, porque sabemos de que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Que la bendición de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la inspiración del Santo Espíritu nos acompañen en esta semana y que podamos honrarte en todo, con el pensamiento, con nuestras palabras y con nuestras obras. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.